Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este primer seminario de estudiantes. Hoy comenzamos no con un estudiante, sino con un investigador, pero lo hacemos con la intención justamente de que él, que es un investigador joven, nos invite a los estudiantes a conocer su tema y a los que están interesados, por supuesto, a trabajar en sus temas de investigación, si es lo que desean. El tema que nos ha propuesto Irving hoy es un tema muy interesante, se llama Redes Complejas y las Ciudades Mexicanas. Entonces, pues sin más preámbulo, damos la bienvenida a Irving. Muchas gracias por acompañarnos. Ya tengo, sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Para mí está padre estar hablando en este auditorio, dado que estuve muchas veces de aquel lado cuando cursaba mi maestría y mi doctorado. Y bueno, de lo que les vengo a hablar es del tema de investigación que ahorita ocupa prácticamente todo mi tiempo, que es pues las ciudades y por qué me interesan. Antes de comenzar, yo pues hice mi doctorado en física nuclear y durante un buen rato de lo que llevo haciendo investigación hice pura física nuclear. Y ustedes podrían preguntarse por qué ahora me interesan las ciudades o por qué estoy tan lejano de la física nuclear. Y pues lo comentaba ahorita, la verdad es que pues un día la física nuclear me aburrió por completo y pues me cambié de tema y fue bastante ríspido el cambio, pero pues ahora ya estoy haciendo esto y gran parte del objetivo de la plática es que me gustaría que ustedes vieran que la física pues también puede ser una ciencia muy multidisciplinaria y que se puede hacer física en conjunto con gentes que hacen otro tipo de cosas. Entonces, en ese tenor, pues el trabajo que les voy a presentar no es un trabajo solamente mío, yo coordino la parte de los físicos que están ahí metidos, pero es un trabajo en donde están involucrados principalmente diseñadores y sociólogos y es un intento por estudiar la ciudad desde un punto de vista complejo, desde un punto de vista sistémico. ¿Por qué? Porque no es suficiente verla desde el punto de vista de la física o desde el punto de vista de la sociología o desde el punto de vista del diseño. Entonces, habemos un montón de gente involucrada ahí, ¿no? Por supuesto está la UNAM y el Instituto de Ciencias Nucleares, que es donde yo soy investigador, pero también está la Universidad Autónoma de Nuevo León y el C3, que funciona ahí como catalizador de uniones entre grupos multidisciplinarios. Y bueno, voy a hablar un poco de ciudades, teoría de redes, ciudades mexicanas, redes de ciudades y algunas otras cosas. Déjenme... Creo que está mal el... Sí, es Muy bien. Entonces, voy a hablar un poco de ciudades. Cuando yo empecé a interesarme por las ciudades, pues lo primero que hice, por supuesto, es ir y buscar cuál es la definición de una ciudad o cómo podemos definir una ciudad. Y esencialmente vi que no hay una definición, ¿no? Que dentro de la palabra ciudad caben cosas tan caóticas como la Ciudad de México, que todos sufrimos a diario, o caben cosas como Makoko, Nigeria, en donde prácticamente ni siquiera hay calles, ¿no? Simplemente son algunos islotes por ahí flotando y en donde viven pues, cientos de miles de personas. Una que a mí me gusta bastante es que son el objeto más complejo que ha creado el ser humano y pues por ahí es bastante debatible si lo hemos creado o no, dado que pues si bien hay planeación, no muchas veces se sigue y la ciudad tiene sus propios ritmos de crecimiento, ¿no? Entonces, para empezar, me gustaría hablar un poco de Manchester. Manchester surgió por ahí del año 76 a.C. y durante mucho tiempo, prácticamente hasta hasta el año 1800 por ahí, pues fue un pueblo muy pequeño, ¿no? Que no resaltaba en prácticamente nada, pero justamente por ahí de los 1800 se dieron en conjunto 4 aspectos que detonaron la explosión de Manchester, ¿no? Por un lado, máquinas de vapor, empezaron a haber máquinas de vapor, el sistema bancario se creó también por ahí, mercados globales y una gran necesidad de obreros,
y eso hizo que particularmente en Manchester surgiera una nueva clase de ciudad o un nuevo asentamiento diferente totalmente a lo que el ser humano había visto hasta esas fechas. ¿No? Aquí tengo, por ejemplo, la población de Manchester, y ustedes pueden ver cómo hasta 1800 era bastante moderada, y a partir de ahí pues explotó, ¿no? Es curioso, pero Manchester no fue considerada una ciudad sino hasta por ahí de 1840 a 1870, ¿no? Y bueno, es una de las principales ciudades a partir de ese momento. Aquí podemos ver la explosión en la población de Manchester y comparada con pues, otras ciudades que más o menos andaban por ahí, y podemos ver que la explosión demográfica pues, fue bastante fuerte. Sin embargo, lo que más resultó atrayente fue que Manchester es una de las primeras ciudades en donde prácticamente no se planeó nada. Creció tan rápidamente y la explosión demográfica fue tan rápida que no dio tiempo de planear nada. Hasta ese momento prácticamente todas las ciudades se construían con planeación y se trataban de controlar, y eso no se pudo hacer en Manchester. Y bueno, muchos intelectuales llegaron a Manchester e incluso pues, la trataron de describir. Por ahí Dickens decía: lo que he visto me ha maravillado y disgustado más allá de cualquier límite. Napier por ahí decía: Manchester es la chimenea del mundo, la entrada al infierno. Y pues esencialmente todos decían que era un caos, ¿no? Quien mejor la describió fue Engels, ¿no? Cuando tenía 24 años se fue a vivir a Manchester, acaba de conocer a Marx, y gran parte de lo que describe en este libro es cómo vive la gente en Manchester. Y una de las cosas que le sorprende más es que Manchester, a pesar de no haber sido una ciudad planeada, es una ciudad, o era una ciudad en ese tiempo, en donde si tú pertenecías a la clase media y no querías ver ninguno de los horrores que pasaban en Manchester, eso era muy fácil, ¿no? Estaba como muy seccionada, había muchos patrones de comportamiento en donde la clase trabajadora quedaba oculta de las actividades de la clase media y de la clase alta, ¿no? Entonces, Manchester es uno de los principales ejemplos de cómo una ciudad que no es planeada tiene estructura en el espacio, ¿no? Tiene perfectamente bien delimitados dónde vive la clase trabajadora, dónde vive la clase media, dónde realizan sus actividades. Por ahí ya más adelante, en los 60s, esta persona Jane Jacobs, en Nueva York principalmente, pues, surgió toda una corriente de tratar de componer a las ciudades o de arreglar el problema de las ciudades, y en específico de los barrios pobres, tratando de demolerlos. Y esta persona tuvo la mala suerte de que su casa pues, estaba en una de las zonas que iban a demoler. Y entonces en todo un movimiento de activismo que hubo a favor de no demoler estas zonas, ella se puso a estudiar las ciudades, y es uno de los primeros trabajos en donde se ve a las ciudades como objetos emergentes y objetos complejos, ¿no? Una de sus principales conclusiones, y ella lo dice, es que las ciudades están hechas por patrones y dinámicas a nivel de la gente, a nivel de calles. Incluso tiene todo un capítulo que habla de banquetas y de por qué las banquetas son importantes en las ciudades, ¿no? Y ella dice: las ciudades tienen interacciones y tienen patrones en muchas escalas, pero lo más importante es la escala de hasta abajo, la escala de las personas. Si destruimos esa escala, pues entonces destruimos todo el sistema. Y es una de las primeras veces en donde la ciudad se ve en términos sistémicos. Las ciudades, por supuesto, son patrones en el tiempo. De este lado tenemos fotos de 1970 de la Ciudad de México, y podemos ver cómo pues, esencialmente esos patrones se siguen repitiendo, ¿no? Tanto en actividades como en lugares, como en espacios. Y lo que pasa es que de alguna manera las ciudades son herramientas que nos hemos inventado para guardar información y para transmitir información de maneras muy eficientes, ¿no? Entonces, la mayoría de las ciudades están hechas de dinámicas y de patrones que nosotros como seres humanos hacemos en ellas mismas para guardar información y para pasar esa información en el tiempo. Esta imagen a mí me gusta mucho, por supuesto pueden identificar ahí
parte de Estados Unidos y parte de México, pero esencialmente está hecha de puros puntos. Es un mapa que está hecho de puntitos y cada punto representa un tweet. Los tweets azules o los puntos azules fueron hechos por personas que viven ahí, en esa ciudad, y los puntos rojos fueron hechos por personas que fueron de visita a esa ciudad, ¿no? Y entonces, bueno, uno puede ver esencialmente con puros puntitos las estructuras en las que viven los seres humanos. Como no elegimos vivir al azar, sino elegimos vivir en estructuras bien definidas. Si nos acercamos un poco más, podemos ver por aquí la Ciudad de México, Puebla, por allá Jalapa, el puerto de Veracruz, Toluca, Querétaro, y esencialmente empezamos a ver patrones, ¿no? Estos patrones que pues los seres humanos hacemos con nuestras actividades cotidianas. Si nos acercamos todavía más, es la Ciudad de México, por supuesto, podemos empezar a analizar estos datos y a ver cosas que son bien interesantes. Las rojas, como le decía, son tweets de gente que vino a la ciudad nada más para turistear o que no viven aquí. Y pues por supuesto vemos Santa Fe, Reforma, Insurgentes, el centro, por allá las dos terminales de los aeropuertos. Si nos acercamos todavía más, empiezan a surgir estructuras que ya no son familiares y entonces empieza a surgir la verdadera estructura de la ciudad. Y la estructura de la ciudad o las ciudades están hechas por estas estructuras lineales. Recuerden que son solo personas, es actividad de personas. Entonces, que haya más azul en ciertas líneas quiere decir que hay más personas ahí. Y por supuesto, esto hace referencia a que la mayoría de nosotros nos movemos en esas estructuras lineales. Estas estructuras lineales, por supuesto, pues son las calles y las avenidas. Y por supuesto también hay puntos en medio de las calles que pues, es gente que está en algunos edificios, pero pueden ver cómo esencialmente pues, tuiteamos en la calle, ¿no? Nos podemos acercar un poco más y empezar a ver otro tipo de estructuras ahí, ¿no? Empezar a ver puntos también, estos puntos en donde hay más gente que se acumula. Y todos estos patrones surgen de la interacción y de las dinámicas de la gente en la ciudad. Por supuesto, analizar las ciudades no es algo nuevo, ¿no? Se ha tratado de hacer desde hace mucho tiempo y con datos, pero medir la ciudad es algo muy complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este mapa es uno de los primeros intentos por tratar de medir los principales viajes en auto en el Distrito Federal y por supuesto, pues, graficado de esa manera no dice nada, ¿no? Y es porque es muy difícil, realmente es muy difícil. Si nosotros vamos y graficamos el entramado de las calles, en blanco están las calles y luego encima en naranja está la línea de metro, en verde están los microbuses, en azul está el RTP y en rosa por ahí están otro transporte, me parece que es este que lleva cables arriba. Pues podemos ver que la ciudad tiene un montón de estas estructuras, ¿no? La ciudad esencialmente es toda una red de conexiones, una red que transmite cosas, ¿no? Entonces, no solamente estas estructuras lineales las utilizamos para movernos, sino además tenemos todo un conjunto, toda una infraestructura ahí, en donde pues, esencialmente tenemos todo conectado. A veces está bien conectado, a veces no está tan bien conectado. La traza de la ciudad se ha estudiado desde hace ya bastante, ¿no? Y es un tema muy interesante. Por ejemplo, esta la saqué de un artículo en donde un sociólogo esencialmente dice que la traza de la ciudad se refleja o tiene un reflejo con la cultura de la sociedad que la hace. Por ejemplo, las ciudades en Estados Unidos son ciudades muy nuevas, son ciudades que prácticamente son rejillas, están hechas para automóviles. Luego si vamos a ciudades europeas, como el mismo Manchester o el Haia en Holanda, vemos que pues son ciudades mucho más orgánicas, ¿no? Ya no se ve esta estructura de rejilla, sino más bien son ciudades que crecieron, pues dependiendo del terreno y de cómo estaban distribuidos los intereses hace mucho tiempo. Son ciudades mucho más antiguas.
Y si vamos a ciudades que tienen que ver con el Medio Oriente, ¿no?, pues vemos que la estructura es completamente diferente. El autor del artículo menciona que las trazas de las ciudades americanas reflejan toda esta cultura de libertad y de yo no escondo nada y todo el mundo puede llegar fácilmente a todos lados. Y por ejemplo las trazas de las ciudades de Medio Oriente son mucho más como un laberinto, tienen muchos lugares a donde es difícil accesar, hay mucha información que está ofuscada. Entonces esta imagen salió hace unos días en mi Facebook y a mí me gustó mucho porque refleja exactamente lo que queremos hacer con el análisis o lo que estamos estudiando. Por supuesto es una hoja y de este lado pues tenemos toda esta estructura fractal que está en la hoja y que esencialmente sirve para distribuir nutrientes y agua y otras cosas. Y de este lado tenemos Ámsterdam, me parece, y pues bueno, pueden ver ahí las similitudes, ¿no? Y entonces uno se puede preguntar si las estructuras que hemos hecho y a las cuales llamamos ciudades tienen más o menos las mismas propiedades de transmisión de información y transmisión de recursos y transmisión de cosas que los objetos naturales, ¿no? Por supuesto, en la parte de arriba esto tiene un montón de fractalidad y de este lado también podríamos preguntarnos, pues las ciudades son fractales en algún sentido o no. Entonces, bueno, gran parte del estudio lo hicimos para las ciudades mexicanas. Hay algunos intentos para otras ciudades que se han hecho en otras partes del mundo y usualmente se utilizan las ciudades más comunes, ¿no? Para Londres se han hecho cosas parecidas, para algunas ciudades de Estados Unidos, para París, Milán y ese tipo de cosas, pero a nosotros nos interesa, por supuesto, estudiar las ciudades mexicanas y no solamente las principales ciudades mexicanas, sino todo lo que podamos estudiar, ¿no? Entonces, ¿dónde viven los mexicanos? Este es un mapa de México, por supuesto, y se puede ver perfectamente la distribución de la población. Los puntos azules que están por aquí son ciudades de más de 2.500 habitantes, es lo que llama el INEGI ciudades urbanas, o zonas urbanas o localidades urbanas, y todo lo que está en rojo son pequeños puntos que son pueblos y localidades que tienen menos de 2.500 habitantes, ¿no? Entonces pueden ver cómo gran parte de la población está localizada en estos puntos azules. Aproximadamente el 78% de los mexicanos viven ya en zonas urbanas, en localidades urbanas, y luego el resto pues vive ahí desperdigado, ¿no? Hay aproximadamente 3.400 localidades urbanas, 3.400 de estos puntos azules, y hay cerca de 200.000 localidades rurales o puntitos rojos. ¿Qué datos utilizamos? Utilizamos lo que se llama el Marco Geoestadístico Nacional, que esencialmente son datos a nivel de localidad, a nivel de manzana, a nivel de AGEP, y el conjunto de datos vectoriales de carreteras y vialidades que ambos cura el INEGI, que son datos que ya desde hace mucho tiempo se miden y se miden con bastante precisión y se miden para prácticamente todas las localidades del país. Y la idea, o lo que nosotros hacemos, es esencialmente la traza de la ciudad o la traza de un pedazo de localidad, la mapeamos a una red. Entonces, hay dos maneras de hacer esto. Por supuesto, la más intuitiva es los cruces de calles van a ser nodos y entonces ahora las calles van a ser los enlaces, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto podría ser un cruce de 3 calles y estas son 3 calles. Esencialmente yo podría mapear así, pero resulta ser que así obtengo una red que es muy aburrida. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las calles o la mayoría de los cruces entre calles pues tienen esencialmente 4 salidas, ¿no? Algunos un poco más, otras un poco menos, pero prácticamente el total tienen 4 salidas y eso hace una red que es prácticamente un arreglo cristalino y entonces esa red no nos interesa y vamos por la representación que llamamos dual, en donde ahora cada uno de estos puntos representa una calle y los enlaces están dados si una calle se cruza en algún momento con otra calle, ¿no? De tal manera que así podemos tener cosas como el periférico, que va a estar representado por un punto, pero va a tener cientos de salidas,
¿no? Y pues vamos a tener también calles mucho más discretas, en donde nada más tienen una o dos salidas. ¿No? Y entonces, bueno, ¿por qué hacemos esto? Esencialmente porque entendemos que la ciudad es un sistema complejo, ¿no? Y una gran herramienta para estudiar los sistemas complejos es poner énfasis en las interacciones, no tanto en las particularidades del sistema, ¿no? Y para hacer eso pues utilizamos la herramienta de redes. Con las redes uno puede estudiar prácticamente un montón de sistemas financieros, sistemas biológicos, sistemas sociales, con la misma herramienta, ¿no? ¿Y qué es exactamente? Pues yo pongo atención únicamente en quién está conectado con quién. En cada uno de estos sistemas puedo considerar que están hechos por pequeños agentes, ¿no? Por ejemplo, en la parte biológica podrían ser las neuronas, en la parte de las ciudades pueden ser las personas, o en este caso las calles, y así. En la parte social, por supuesto, pues las personas. Y entonces ahora me dedico a conectar quiénes tienen interacción con quiénes. Lo que importan son las interacciones, ¿no? Y entonces, bueno, la idea pues es mapear este pedazo de ciudad o esta ciudad a una red. Coyoacán, por ejemplo, la delegación Coyoacán se ve así, ¿no? Y entonces pues ahí podemos ver varias cosas interesantes. Por ejemplo, hay algunos de donde se desprende pues toda la actividad. Hay otros que están totalmente desconectados y esos son errores en los datos que no podemos corregir, dado que son errores que tienen que ver con la georreferenciación de cada calle, ¿no? Y entonces pues es un proceso muy laborioso. Y bueno, así son los datos de INEGI. También hemos trabajado con los datos de Google y con los datos de OpenStreetMap, y pues resulta ser que los mejores curados son los de INEGI, ¿no? De hecho, ahora OpenStreetMap ya utiliza los datos de INEGI. Entonces, bueno, hay varias cosas que nos interesa, ya que tenemos nuestra ciudad mapeada a una red, ¿no? Una de las más obvias es para cada nodo podemos ver cuántos enlaces salen de ahí, y eso es lo que se le llama el grado del nodo. Y luego podemos ver cómo se distribuyen estos grados y cuántos hay con un montón de enlaces, cuántos hay con pocos enlaces, ¿no? Y esencialmente podemos distinguir, o al menos es importante distinguir, entre dos tipos de comportamiento, ¿no? Cuando yo tengo, por ejemplo, una red que se conecta de forma aleatoria, yo tengo nodos y los empiezo a conectar de forma aleatoria, pues tengo distribuciones de tipo Poisson, ¿no? Y entonces un ejemplo claro de eso es la red de carreteras de Estados Unidos. Y si se fijan, si yo quiero llegar desde aquí hasta acá, pues de alguna manera necesito un montón de pasos intermedios para llegar hasta allá. Es una estructura que no está diseñada para transmitir información eficientemente. Por otro lado, si la distribución de grado de mi sistema o de mi red tiene una ley de potencias, se dice que mi red es invariante de escala o libre de escala, y es un ejemplo de ese tipo de redes es la red de conexiones de aeropuertos en Estados Unidos, en donde, por ejemplo, si yo quiero ir de aquí a acá, pues lo único que tengo que hacer es viajar al aeropuerto grande más cercano, luego de ahí viajar al otro aeropuerto grande más cercano y luego otra vez, ¿no? Entonces el número de viajes se ve muy reducido, la transmisión de información es mucho más eficiente. En coordenadas logarítmicas esto se ve por supuesto como una ley de potencias y como una recta. Entonces algo que nos interesa buscar, o una manera de buscar si nuestras ciudades son fractales en cierto sentido y son eficientes en transmitir información, es ver si esto se cumple para nuestras redes, ¿no? Otra de las cosas que nos interesa ver es, supongan que yo tengo dos nodos al azar, y entonces quiero saber cómo llego de uno al otro y con cuántos pasos. No, por supuesto hay muchos caminos para ir de uno a otro, pero nos interesa el camino más corto o el camino que tenga menos pasos. Y entonces, bueno, si yo empiezo a hacer estadística con todos esos caminos, si yo agarro nodos al azar y empiezo a ver cuáles son los caminos más cortos para ir de un punto a otro,
pues eso me da también un montón de información de la red. Entonces, nuestro análisis lo hicimos con las 3.400 localidades urbanas. Aquí ya quité todos los puntos que tienen que ver con localidades rurales, y eso es lo que queda. Ahí es donde vivimos prácticamente el 80% de los mexicanos, y son 3.400 localidades. ¿No? Podemos preguntarnos cómo se distribuye la población. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de la ley de Zipf, pero esencialmente si yo ordeno todas las ciudades por población y pongo en primer lugar la que tiene más personas, luego la que sigue y así, y hago una gráfica en donde tengo de este lado el logaritmo de la población y de este lado el ranking de la ciudad, esencialmente se obtiene una recta. Y esto se ha documentado para un montón de ciudades del mundo, y pues bueno, este es para las ciudades de México, por supuesto, se satisface. Podríamos preguntarnos por qué aquí revienta, o por qué ahí ya no se satisface, y bueno, eso es un error con los datos. Resulta ser que para INEGI, la Ciudad de México como tal, o la zona metropolitana del Valle de México, no es una localidad, sino está separada por un montón de pequeñas localidades que tienen que ver con las delegaciones. Entonces, por ejemplo, el Distrito Federal tampoco es una localidad como tal, sino está dividida en 16 localidades urbanas. De tal manera que este punto que está aquí es Iztapalapa, pero si fuera la zona metropolitana del Valle de México, pues estaría mucho más arriba, ¿no? Entonces, por eso los datos empiezan ahí a doblar. Pero esencialmente en todo el resto, ¿no? Recuerden, son 3.400, ¿no? Entonces todo este pedazo satisface muy bien la ley de Zipf. Luego podemos preguntarnos cómo se ve la distribución de grado de alguna localidad grande, ¿no? Coyoacán, por ejemplo, que tiene 600,000 habitantes aproximadamente, ¿no? Y entonces pues podemos ver aquí una ley de potencias bastante bonita, y entonces de alguna manera esto nos dice que Coyoacán pues es fractal, ¿no? Es eficiente en transmitir información. Y entonces lo que aquí gráfico es el mismo Coyoacán, pero ahora el grosor de la línea tiene que ver con la longitud de la calle, ¿no? Entonces esto de alguna manera me representa el esqueleto de las calles más largas de Coyoacán, y pues por supuesto ahí podemos identificar varias cuestiones, ¿no? Aquí un pedazo de Insurgentes, por ahí División del Norte, Aztecas, Miguel Ángel de Quevedo y otras calles interesantes. En términos de longitud de la calle, esas serían las calles principales, y en términos de centralidad, es decir, yo agarro dos nodos al azar de mi red, y entonces empiezo a calcular cuál es el camino más corto entre ellos, y luego agarro un montón de nodos al azar y veo de todos estos caminos más cortos entre todas estas parejas que yo agarré, por qué nodos pasan más, ¿no? ¿Qué calles necesito yo pisar más veces para ir de un punto al azar a otro punto al azar? Y resulta ser que, pues bueno, son estas calles, ¿no? Por supuesto las que están más conectadas, y es una manera de obtener el esqueleto de ese pedazo de ciudad, ¿no? Entonces podemos preguntarnos si la población está correlacionada con el número de nodos, es decir, con el número de calles que hay, y también podemos ahora, en vez de poner aquí la población y aquí el ranking, podemos poner aquí el número de calles y el ranking, y ver si esto satisface de nuevo leyes invariantes de escala, y se puede ver que pues más o menos satisface la ley de Zipf. Entonces hay ciudades, por ejemplo, que andan por ahí de entre 10 y 100 calles, ¿no? Son ciudades muy pequeñas. Recuerden, son ciudades que tienen más de 2.500 habitantes, entonces 2.500 habitantes es muy poquito, pero ya es suficiente como para considerarlo una zona urbana, y aproximadamente ciudades con 2.500 habitantes pues tienen entre 10 y 100 calles. Pero pues por supuesto también hay monstruos en donde estamos hablando de decenas de miles de calles, ¿no? Y podemos preguntarnos si el número de calles correlaciona con la población, es decir, si conforme la ciudad empieza a tener más personas, esto aumenta el número de calles o no, y pues por supuesto hay una correlación bastante
marcada. ¿Por qué? Pues porque para algún lado tienen que crecer, y para donde haya ciudad pues se empiezan a formar calles. Pero podemos empezar a ver otras cosas, por ejemplo el grado promedio. Ahora para cada calle vemos cuántos enlaces tiene, es decir, con cuántas otras calles se conecta, y luego podemos ver cuál es el promedio para cada ciudad, ¿no? Y de nuevo rankearlas, y pues vemos que hay ciudades que el grado promedio o la conexión promedio entre dos calles, entre calles es pues aproximadamente entre 2 y 5, pero pues hay incluso calles con en promedio 11 conexiones, ¿no? Y de nuevo podemos preguntarnos si esto correlaciona con la población, y aquí ya no correlaciona, ¿no? Entonces, ¿qué querría decir esto? Que no necesariamente cuando mi ciudad crece voy a empezar a generar cosas como el periférico y avenidas enormes que están conectando a toda la ciudad, ¿no? Podemos preguntarnos cuál es esa, cuál es una ciudad existe en México y cuál es que tiene 11 conexiones en promedio. Y entonces al ir y buscarla en la base de datos resulta ser que es San Luis Río Colorado en Sonora, donde prácticamente es una rejilla, ¿no? Entonces tenemos una ciudad que esencialmente es una rejilla. Tengo calles que se conectan, por supuesto, con un montón de otras calles, porque eso pasa cuando yo tengo estructuras lineales que se cruzan así. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿esta ciudad tan atípica, tan rejilla, sigue siendo o no fractal? ¿Sigue siendo o no invariante de escala? ¿Y sigue o no transmitiendo información de forma eficiente? La red es esta, ¿no? Entonces podemos ver ahí todo el marañadero que se da debido a esto, pero sin embargo la distribución de grado pues sigue teniendo ahí esas propiedades de invariancia de escala. Si analizamos cuáles son las calles principales en términos de la longitud de la calle, pues podemos ver que prácticamente es homogéneo, ¿no? Todas tienen más o menos la misma longitud, pero si analizamos cuáles son en términos de los viajes que yo hago de un punto al azar a otro punto al azar, o de una calle al azar a otra calle al azar, vemos que esencialmente tiene una estructura bien definida. Entonces la mayoría de los viajes no se llevan a cabo por la rejilla, sino se llevan a cabo por un sistema de avenidas principales que está al borde. También podemos ver cómo se comportan con la distancia promedio. Es decir, yo agarro dos puntos al azar y veo cuántos pasos necesité para ir de uno a otro, y luego pues hago estadística con todas las parejas de puntos posibles en el sistema, y luego veo cuál es el promedio. Y de nuevo vemos que para un montón de ciudades necesito, para llegar de un punto al azar a otro, pues en promedio cerca de entre 2 y 10 calles, pero hay algunas en donde el promedio está por ahí de 30 y tantos, ¿no? Y de nuevo podemos preguntarnos si esto correlaciona o no con la población, ¿no? Es decir, si yo, conforme más personas viven en esa ciudad, necesito o no más calles para llegar a un lugar, y también vemos que no es así, ¿no? Entonces también eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque en la anterior vimos que no necesariamente cuando yo aumento el número de personas genera cosas como el periférico, no estoy generando calles brutales o avenidas muy largas, pero tampoco es que debido a que no las genero, aumente el número de pasos que yo necesito. Y pues de nuevo podemos preguntarnos cuál es esa, ¿no? Y entonces resulta ser que es Medellín y Pugna o algo así, tercera sección, en Tabasco. Y esencialmente es una de estas ciudades que surgen o que nacen al pie de la carretera, en donde un montón de calles nada más nacen hacia abajo, ¿no? De nuevo podemos ver la red. La red es esto que es totalmente atípico, y podemos preguntarnos si esto es o no fractal en cierto sentido, y bueno, ya tenemos muy pocas calles, ¿no? Pero esencialmente pues aquí sí la distribución ya se fue. De nuevo podemos ver en términos de la longitud, y eso pues realmente no nos da un esqueleto interesante, pero si vemos cuál es la calle más ocupada o las calles más ocupadas en términos de viajes, si yo voy de un punto a otro, pues por supuesto la carretera que pasa por ahí
es la más importante, ¿no? Si yo quiero ir de aquí a aquí, pues casi que lo que hago es ir a la carretera, voy a la carretera y bajo, ¿no? ¿Cómo se ven otras ciudades? Aquí tengo Aguascalientes, por ejemplo. No sé si alguno de ustedes ha ido a Aguascalientes, pero es una de las ciudades con menos problemas de tránsito, ¿no? Si uno pregunta, oye, ¿cómo llego de aquí a tal lugar? Casi todas las respuestas pasan por, mira, te vas aquí y agarras el primer anillo o el segundo anillo o el tercer anillo, luego le das toda la vuelta y te sales en tal calle y llegas, ¿no? Y eso es porque en Aguascalientes existe esta estructura de anillos donde podemos ver perfectamente cómo son las calles principales y esencialmente es una ciudad que está muy bien conectada debido a estas estructuras, ¿no? Entonces, por supuesto, tiene ahí su distribución como ley de potencias. Y por otro lado tenemos Jalapa, ¿no? Entonces Jalapa, la red es esta, ¿no? Y si analizamos por longitud de calle o por importancia de viajes, pues vemos que esencialmente es un desmadre ahí, ¿no? Entonces llegar de un punto a otro en Jalapa es mucho más complicado y ahorita lo vamos a ver. Y de hecho, cuando uno pregunta, oye, ¿cómo voy a tal lugar? En Jalapa, pues hay un montón de respuestas, ¿no? Entonces, la población de Aguascalientes es esencialmente 800,000 habitantes. La población de Jalapa es esencialmente 400,000 habitantes, ¿no? Entonces, el número de nodos que sí escalaba con la población debería de ser más o menos la mitad en Jalapa. Sin embargo, bueno, y no, olvidé mencionar que en Jalapa es una de las ciudades con mayor problema de tránsito en el país. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado manejar en Jalapa, pero es un verdadero infierno, ¿no? Y entonces, al ver el número de calles que hay, ya podemos ver por dónde va el problema. En Jalapa hay más calles que en Aguascalientes, cuando debería de haber más o menos la mitad, ¿no? Y luego si vamos a la distancia promedio que yo necesito recorrer de un punto a otro, en Aguascalientes es 7.26, ¿no? Que es un poco abajo de la media nacional, está bastante bien, pero en Jalapa es 11.5. Entonces necesito pisar muchas más calles para llegar de un punto a otro en Jalapa, ¿no? Y bueno, la principal o lo más importante es la estructura. Aquí pueden ver cómo esto tiene esta estructura de anillos y esto prácticamente pues, tiene calles ahí que se cruzan de vez en cuando. Otro tipo de cosas que nos interesan es ver por qué hay diferencias en el trazo de las calles, ¿no? Aquí tenemos el mapa de la delegación Magdalena Contreras y esencialmente notamos dos regiones separadas por esta línea. De este lado tenemos estructuras que son prácticamente rejillas y de este lado tenemos estructuras que son mucho más orgánicas. Tienen muchas más curvas, bla, 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 ¿no? Entonces tenemos esas dos regiones. Si nosotros vamos a Google Maps, esencialmente vemos que hay diferencias incluso a ojo. De este lado se ven más verdes, se ve menos densidad poblacional y de este lado pues, se ve una densidad brutal. Y si nos empezamos a acercar, pues de este lado incluso vemos hasta albercas, ¿no? Los techos tienen los mismos colores, hay árboles por ahí, se ve bastante agradable para vivir. Y de este lado, pues, es prácticamente Santo Domingo 2, ¿no? Entonces, pues pueden ver ahí cómo esencialmente esta calle funciona como frontera entre estas dos regiones. Y algo que nos interesa, como bien había dicho, es que la topología de las calles es diferente aquí y es diferente acá. Entonces, si bien la topología de las calles depende de un montón de factores, queremos ver si esto está correlacionado con condiciones pues, socioeconómicas, ¿no? Entonces, bueno, si graficamos, por ejemplo, el porcentaje de viviendas en cada manzana que tiene internet o servicio de internet, vemos que la diferencia sigue estando ahí. De este lado, a más rojo, casi el 100% de las viviendas que están en esa manzana,
Cada uno de estos cuadros es una manzana, y entonces en las que son más rojas, casi el 100% tienen servicio de internet, y de este lado pues empezamos a ver cómo empieza a haber una diferencia, se van mucho más a los blancos, y eso quiere decir que empieza a cada vez a haber menos porcentaje de viviendas con internet, ¿no? En Jalapa, por ejemplo, bueno, y debido a eso, entonces queremos hemos estado desarrollando una manera de obtener estas fronteras, ¿no? ¿Cómo obtenemos fronteras que tienen que ver más con condiciones sociodemográficas, ¿no? Y entonces una idea es, supongan que yo tengo una red, y entonces ahora lo que hago es empezar a detectar subredes en esa misma red, ¿no? Y entonces aquí el color no me ayuda tanto, pero empiezo a detectar estructuras en la misma red que de alguna manera están más conectadas que con el promedio de la red en total, ¿no? Y entonces empiezo a generar lo que se llama comunidades, y ya que las tengo identificadas cada nodo a qué comunidad pertenece, pues me regreso al mapa, ¿no? Y entonces es una manera de seleccionar pedazos de ciudad que de alguna manera están más conectados entre ellos, topológicamente hablando, que con sus vecinos, ¿no? Entonces esto de alguna manera me segrega la ciudad, y ahora la pregunta, por supuesto, es si esto correlaciona o no con variables sociodemográficas, y si estas fronteras que yo encuentro aquí pues tienen o no que ver con las fronteras sociales que veíamos en las imágenes anteriores. Esto es Jalapa, no sé si alguno de ustedes conozca, pero esto es la zona en donde hay más dinero, se podría decir, es lo que se llama las ánimas, ¿no? Y entonces aquí pues se puede ver cómo está siendo seleccionada en una de las comunidades. Si yo voy y veo el internet, pues entonces vemos que efectivamente esta zona tiene pues mayor conexión a internet que el resto, ¿no? Por aquí también hay otra, entonces podríamos preguntarnos si esa aparece o no como una comunidad, y pueden ver que pues, difícilmente, ¿no? Aquí aparece también todo este estrato, entonces necesitaría más divisiones, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero esencialmente es una manera que yo tengo de seccionar la ciudad en términos de qué tan orgánicas o qué tan rejillas o qué tan conectadas están sus calles. Esto es Monterrey. Son, me parece que cerca de 9 municipios, es todo lo que conocemos como la zona metropolitana de Monterrey, y pues vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces aquí yo puedo, esta es la red y ya la dividí en comunidades, ¿no? Al menos a nivel 1, o lo que nosotros llamamos nivel 1, y entonces eso, cuando me regreso en el mapa, me muestra que hay esencialmente 3 grandes comunidades en Monterrey. Luego, si yo voy a nivel 2, empiezo a seccionar mucho más, ¿no? No sé si alguno de ustedes conozca Monterrey, pero esta es justo la parte, de nuevo, en donde hay más recursos. Es San Pedro, y que, bueno, pues es famosa no solo por ser el municipio o la parte más rica de Monterrey, sino también del país e incluso de toda América Latina, ¿no? Y entonces, bueno, ahora en lo que estamos trabajando es en hacer un mapeo de estas calles a las manzanas, y entonces poder empezar a hacer estadística con las manzanas que están en cada región, y ver si realmente hay diferencias entre una y otra o no, y si podemos encontrar estas fronteras que nos interesan mucho, ¿no? Entonces, aquí hay un zoom mucho más claro de esa región. Esto es San Pedro, y aquí ya no estoy graficando el internet, aquí estoy graficando el porcentaje de viviendas en cada manzana que tienen automóvil. ¿Por qué? Porque resulta ser que en Monterrey prácticamente todo el mundo tiene internet, ¿no? Entonces no es una buena variable, pero si vamos a automóviles, eso ya empieza a distinguir mucho mejor. Y bueno, podemos ver aquí San Pedro, y podemos ver de este lado el centro de Monterrey, ¿no? Por ahí está la macroplaza y toda esa zona blanca en donde parece que no hay nada de internet.
literalmente es porque esto es una zona comercial, ¿no? No existen nada más que negocios y restaurantes ahí y prácticamente no vive nadie ahí. Pero de este lado podemos ver perfectamente cómo aquí en San Pedro, pues prácticamente un montón de gente tiene automóvil y conforme vamos hacia el centro, pues hay carencia de automóviles. Nuestro algoritmo detecta muy bien San Pedro, ¿no? Y detecta también muy bien la parte del centro y por acá otra región. Y si vamos al siguiente nivel, San Pedro lo podemos incluso diferenciar con otras regiones que hay dentro del mismo San Pedro. Entonces, aquí entra gran parte de la labor de los sociólogos, ¿no? Nosotros pues empezamos a analizar con este tipo de variables, pero pues por supuesto se puede hacer un análisis mucho más interesante de forma cualitativa en términos de qué hay en cada una de estas regiones y si tienen o no cohesión social y otro tipo de características que de alguna manera es muy difícil medir. Entonces, ayer, por ejemplo, platicando con uno de ellos, me decía que esta es justo la zona en donde vive la gente más rica de los ricos, ¿no? Y entonces esta zona es prácticamente la zona comercial de San Pedro. Entonces, de alguna manera, nuestro algoritmo pues es bueno para identificar esas zonas y falta corroborar y hacer un montón de análisis cualitativos y cuantitativos de ambos lados, ¿no? Y ya por último, pues fijándonos un poco más en cómo son las estructuras que se generan, una de las cosas que a mí me interesan mucho, este es el centro de Monterrey, por aquí está la Macroplaza, ¿no? Y una de las cosas que a mí me interesan mucho es cómo, si se fijan, todos estos cuadritos es una malla rosa y el algoritmo la identifica como si fuera una comunidad, ¿no? Pero tenemos estas estructuras que la atraviesan y que de alguna manera no la rompen, pero sí están conectando otras regiones con aquellas, ¿no? Son calles principales que pasan en medio de esa zona y entonces para mí gran parte de lo que sigue en este análisis es estudiar estos patrones, ¿no? Estudiar cómo las comunidades no es que tengan realmente fronteras, sino que son más bien como un tejido y empezar a ver si esto se parece o no al tejido social y al tejido económico que hay en una ciudad, ¿no? Entonces, pues por mi parte es todo. Aquí pueden encontrarme, correo electrónico, Twitter, Facebook, y pues no sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Irving, por tu plática. Si tienen preguntas, por favor, adelante. ¿Preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? ¿No? Sí. En las leyes de potencias que tienes, ¿no? Se ve que se cumple la ley de sí, pero aparte, en la ola final, hace algo como curva. ¿Puedes explicarnos algo? Sí. Ahí, bueno, no sabría a ciencia cierta por qué se hace esto, ¿no? ¿Por qué se dobla? Pero esencialmente, pues las ciudades que están ahí ya se ven muy contaminadas por las ciudades que estoy quitando, ¿no? Entonces, ahí ya se empieza a sentir cuando quito la parte rural, ¿no? Por supuesto, el decir, esta comunidad tiene más de 2.500 habitantes o menos de 2.500 habitantes es algo sumamente subjetivo y que depende del tiempo y en dónde lo estoy midiendo, ¿no? Uno podría pensar que la población en las ciudades siempre aumenta, siempre va creciente, pero la verdad es que para ciudades muy pequeñas eso no pasa. Para ciudades muy pequeñas esto fluctúa un montón, incluso hay ciudades que desaparecen por completo por cuestiones que tienen que ver con la migración y con otro tipo de cosas, el crimen y violencia y otro tipo de cosas, o pues hay ciudades que de repente ganan más, de repente ganan menos. Estos datos son los datos del censo de 2010 y por supuesto un montón de ciudades que están aquí ya no deberían de estarlo porque desaparecieron, o un montón de ciudades que estaban abajo pues deberían de estarlo, ¿no? Entonces, pues no sé la razón exactamente, o sea, no podría asegurarlo, pero yo siento que es falta de estadística ahí, ¿no? ¿Sí? Uno podría ser más ambicioso y sugerir una nueva definición de ciudad al INEGI.
Sí, también es gran parte de las ideas. Estamos ahí pues también trabajando con un montón de gente que le gusta más la parte de definición de derechos, definición de pues, definiciones de ciudad, definiciones de pobreza y este tipo de cosas, ¿no? Y pues por supuesto a ellos les interesa más esa parte, tratar de definir un nuevo concepto de ciudad, tratar de definir un nuevo concepto de pobreza y este tipo de cosas. Y bueno, ahí estabas graficando, bueno, mostrando cómo se veían claras diferencias, bueno, zonas pobres, como Coajimalpa, ¿no? La zona pobre, Xochimilco, como la interconectividad de Aguascalientes es mucho mejor que la de Jalapa, todo eso. Pero muchas de estas diseño de calles o de cómo vive la gente, ¿qué tanto está condicionado por la orografía? Claro, una de nuestras principales hipótesis al principio, cuando no habíamos hecho nada de análisis, fue, bueno, pues por supuesto, monstruos como la Ciudad de México sí tienen estructura fractal y sí son eficientes en transmitir información, pero eso se gana conforme la ciudad va creciendo, ¿no? Entonces ciudades muy pequeñas, de alguna manera, que están un poco más diseñadas, no tienen estas condiciones de fractalidad. Y resulta ser que haciendo el análisis parece que no, la mayoría de las ciudades son altamente fractales en este sentido, ¿no? Y realmente no importa mucho que tú diseñes o que el terreno, como tú dices, la orografía se meta, prácticamente la ciudad todo el tiempo se está autoorganizando. Y entonces si tú tratas de no hacerla fractal, la ciudad va a encontrar una manera de reventar tu sistema y hacerse fractal, ¿no? Y ese ejemplo lo veíamos, por ejemplo, aquí, ¿no? Prácticamente pues esto es totalmente diseñado y aún así la ciudad se las arregla. El sistema como tal se las arregla para autoorganizarse y para transmitir información de manera eficiente. Entonces, pues por ahí también había una discusión en términos de si medir la criticalidad o la fractalidad de una ciudad podría ser una buena medida de la salud de la ciudad, y desde mi punto de vista no. ¿Por qué? Porque aquí pasa totalmente al revés que, por ejemplo, con otros sistemas complejos, en donde realmente la criticalidad es una medida de qué tan saludable es. Aquí pareciera que el sistema es crítico todo el tiempo, y sacarlo de ahí es sumamente difícil, ¿no? Y bueno, gran parte de esto tiene que ver con el hecho de que controlar una ciudad es prácticamente imposible. Por más que tú digas, voy a poner estas reglas y voy a trazar mi ciudad de esta manera, pues no sucede. O sea, la ciudad se las arregla para reventar las reglas del sistema y volverse autoorganizada, ¿no? Esa manera de pensar también la aplicaría para ciudades, digamos, en Estados Unidos, que ahí pues son más estrictos en aplicar las leyes y construyen sus carteras, todo esto. Sí, sería muy interesante hacer un análisis de este tipo con todas las ciudades de Estados Unidos, ¿no? Hasta ahora no lo hemos hecho, no se ha hecho. Lo que sí he visto que se ha hecho es con las principales ciudades europeas hacer más o menos lo mismo, y pues sí, ahí resulta ser que también son fractales, ¿no? Pero siempre son ciudades grandes, ciudades que ya están muy estudiadas, entonces pues faltaría ver si la hipótesis de si la ciudad es más pequeña y más controlada de alguna manera pierde fractalidad o no, y si en los Estados Unidos, en donde, como dices, las restricciones son mucho más altas, esta fractalidad se revienta o no. Según recuerdo, nos mostrabas que las ciudades más viejas tienden a crecer de forma orgánica, ¿no? Uh-huh. Y como decía Div, las ciudades americanas son como que más ordenadas. ¿Has alguna vez tratado de correlacionar esas variables en función de cuándo fueron fundadas estas ciudades? Esa es gran parte de las metas del proyecto que tenemos a futuro, ¿no? Ahorita estamos haciendo únicamente análisis espacial y en términos de tamaño, pero por supuesto lo que nos gustaría hacer es análisis temporal y de cómo van creciendo las ciudades. Ahora, ahí el problema es que pues es muy difícil conseguir esos datos, ¿no? Para la Ciudad de México sí existen, esencialmente sabemos qué zonas de qué región fueron creciendo y cómo, con qué calles, pero de nuevo no queremos enfrascarnos en estudiar la Ciudad de México, sino más bien las ciudades mexicanas como un conjunto. Y para conseguir datos de todas las ciudades mexicanas en términos temporales es sumamente difícil.
Oye, Irving, ¿y has probado con otra red, o sea, otros nodos y otras conexiones y que salgan, se manifiesten así las comunidades en la ciudad, cosas así? Por supuesto hay otras redes metidas en la misma ciudad, ¿no? Las redes de transporte público, las redes de microbuses, por ejemplo. De todas esas o de algunas hemos tratado de conseguir datos. De las redes de microbuses los datos están muy mal y pues estamos en eso. ¿Cuáles serían los nodos, los paraderos? Sí, por ejemplo, ¿no? O seguir la misma idea, ¿no? De toda la ruta es un nodo y entonces rutas en donde yo puedo cambiar de una ruta a otra están conectadas, digamos. Pero pues esos datos los estamos consiguiendo y por ahí también en algún momento estuvimos intentando obtener datos de la red de transmisión de agua en la ciudad, pero prácticamente todo el mundo nos dijo no. Esos datos tienen que ver con seguridad nacional y nadie los puede tener y ya, ahí se acabó. Mi pregunta es, bueno, ya dijiste que conseguir datos que muestren la evolución temporal es bastante difícil. Entonces, una pregunta es, justamente estos datos que tienes, ¿cómo influye esa variación temporal? ¿O son datos que el INEGI reporta en cierto año? ¿O cómo se...? Sí, la parte de las vialidades esencialmente la reporta el INEGI cada 5 años aproximadamente, ¿no? Entonces, sí podemos ir un poco atrás en el tiempo y podemos esperar que en el futuro tengamos datos cada vez más curados y ver cómo va este crecimiento. Pero las escalas temporales de las que estamos hablando o las que nos interesan son escalas mucho más grandes, ¿no? Hace 100 años como era la Ciudad de México y por supuesto la hipótesis principal es si Guadalajara o Monterrey se comportan como se comportaba la Ciudad de México hace 50 años o hace 20 años, o Aguascalientes se comporta como se comportaba la Ciudad de México hace 200 años, ¿no? Bueno, y es que en ese mismo sentido, creo que, bueno, ya sé que no es esta parte, ¿no? Pero creo que era Estocolmo donde reportaban un cambio brutal en el tráfico solo con una medida de tránsito, porque creo que ahí el problema era que llegar al centro de la ciudad solo había 5 puentes que te llevaban, pero entonces esos 5 puentes eran súper transitados. Y un día aplicaron una medida de van a cobrar no sé qué, y entonces la gente empezó a moverse por otro lado. Y eso decían que se notaba mucho. ¿Aquí en alguno de tus análisis no has observado eso con cierta medida? No, ese caso está súper interesante, no lo conocía, pero vamos a buscarlo, ¿no? Y una de las cosas que estamos buscando también es conseguir datos de Waze, ¿no? Por supuesto, si ahora algo está influyendo en cómo la gente se mueve, es justamente eso, ¿no? Quiero que mi trayecto dure 10 minutos menos y entonces le pregunto a mi sistema inteligente por dónde son los viajes o los trayectos que hacen, no todos los agentes por supuesto, pero sí agentes bien específicos que sí viven con el Waze así diario, ¿no? Entonces analizar ese tipo de cosas, como por ejemplo por dónde se van y en qué horas sería muy interesante. Los choferes de Uber, ¿no? También los datos de Uber, por supuesto, ¿no? Pero bueno, son los mismos de Waze. Ahora, este análisis es, por supuesto, muy, muy preliminar de lo que se puede hacer, ¿no? En este análisis faltan incluso cosas como el sentido de las calles. Yo ahorita estoy considerando que si 2 calles se cruzan, están conectadas, pero no necesariamente. A veces están conectadas en un sentido, pero no en el otro. Entonces, mis redes ahí en ese momento tendrían que volverse redes dirigidas y entonces yo podría hacer más análisis, ¿no? Y por supuesto, la reina de los análisis sería tener sobre esas redes información de flujo, ¿no? De flujo de automóviles y ver si los automóviles escogen estos caminos más cortos posibles o no, o si tienen otras maneras de moverse dentro de la ciudad. Y pues por supuesto hay otro tipo de análisis que se puedan hacer que tienen que ver con robustez de la red, qué pasa si yo mato uno de los nodos, qué nodo es más importante, ¿no? Y ese tipo de cosas. Bueno, pues muchas gracias otra vez, Irving. Un aplauso por... Te entregamos el certificado de tu participación. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por participar, por asistir y los esperamos en el próximo seminario. Hasta luego.